Listo. Ok. Bienvenidos a otro video de Brawl Stars. Hoy vamos a probar las skins del personaje Freddy. Y también vamos a probar a los robots. El video tuvo tanto apoyo y no sé qué le pasó, que a mí no me aparece, pero que ustedes sí. Vamos a probar los robots con sus respectivas skins y con la última el Freddy. Vamos a empezar con el chiquito, su respectiva skin, y a bajarle porque he visto que hay llamado, porque he visto que muchos dicen que el volumen estaba alto. Bruno. Entonces voy a bajarle. Acá anuncio, obviamente. Vamos a jugar el mismo mapa que jugamos en el anterior episodio. Bueno. Atraco. Vamos. A ver, vemos que el rango es muy largo. Vamos a ver qué hace. Es como el de Jessie. Y la ulti, a ver qué hace. Esto. Vamos a ver, voy a lanzar ahí. Crea como una TNT de Dynamite y explota. Esto llega hasta el inframundo. Estamos hablando de Dynamite. Matar a Jackie. A mí me gusta mucho la skin diciendo... Ahí está. Buena. Bueno. Ya que la probamos, gustó. Fue muy corto la partida, pero bueno. Vamos a ver si este video es corto. Ahora con esto. Se llama Tía. La super... Vamos a probar a Tía. A ver. Vemos el rango, que es casi el mismo que el otro, pero no es tan ancho. Mira, ahí está. Llega hasta el otro lado. A la mierda. Perdón por decir mierda. ¿Y esto qué hace? La mano. No, ese no es. Ese tiene otra habilidad. La mano. La caja. Vamos a ver. $7,000 lo saco con la mano. Yo sé que lo atraía, no que le sacaba daño. No, fuera. Y vamos. Sacada de acá. Bueno, me gustó Deat. Así se llama. ¿El otro cómo se llamaba? El chiquito. Family. Bueno, ahora vamos con este. Legacy War. Con su skin. Creo que se está grabando todo, sí. A ver. Listo. Vamos. Sí, a ver, el rango es como el del primo, pero muchísimo más largo. Las piñas que dan no se pueden predecir. ¡Hala! Toma por saco. Váyanse. ¿Y esto qué hace?
No. No. No le hicimos ni 3 de daño a la caja. Yo como un primo estoy. Vamos, tipo. Ya tengo la ulti. ¿Hasta dónde llega esto? No, la ulti. Muy lejano. Buah. ¿Qué es? Corre, corre, corre. Necesito vida, no. No creo que nos vayan a ganar. Y se gana, sí. Hice 23 de daño a la caja. No, 20. ¿Qué? Ah, no. Pará. No, dificultad es técnica.